Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a nuestro encuentro virtual del día 6 de julio del 2020. Bienvenidos también a nuestros alumnos que se integran a través del canal de YouTube. La clase de hoy vamos a hablar acerca de los medios de comunicación y los recursos no lingüísticos que se utilizan a través de estos. Como todas las clases, ¿cierto? Primero vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior. ¿Y qué fue lo que aprendimos? En la clase anterior trabajamos dos conceptos, veracidad y la suficiencia de información entregada. A partir de estos dos conceptos repasamos y aplicamos también contenidos. Lo primero es preguntarle qué recuerdan ustedes acerca de veracidad, para qué se utiliza, o cuál es el concepto, o qué es lo que ustedes recuerdan de qué es veracidad. Una palabra, la definición, concepto, cómo se aplica, etc. Y segundo, ¿qué es la suficiencia de información entregada y para qué me sirve? Pueden contestar a través del chat, no hay problema. ¿Qué es lo que ustedes acuerdan de la palabra veracidad? O la suficiencia de información entregada. ¿A qué pertenecen estos conceptos? Samuel Uribe Miss dice cualidad verdadera. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más recuerdan, chicos? Acerca de la veracidad, ¿cómo se utilizan los medios de comunicación la veracidad? ¿O para qué se utilizan los medios de comunicación? ¿Para qué lo utilizamos en los medios de comunicación? Montserrat Valdés dice para comprobar la información. Bien. Muy bien, si nosotros no sabemos que la información es veraz, ¿cierto? Vamos a las distintas fuentes que tenemos, veíamos, ¿cierto? Una noticia, podemos ver un reportaje, un texto científico, cualquier cosa que nos entregue información, nosotros tenemos, y si no está dentro de lo que nosotros creemos que es veraz, nosotros podemos ir a buscar otro tipo de fuentes, podemos ir a buscar en enciclopedias, en diccionarios, si no sabemos algo, y así nosotros contemplamos el concepto de veracidad. Dentro de las noticias es muy importante el concepto de veracidad, porque las noticias son hechos, ¿cierto? Son objetivos. Y si nosotros leemos una noticia, veíamos también las falsas noticias, si nosotros leemos una falsa noticia, no estamos siendo críticos si no dudamos de, por ejemplo, el titular, o si no dudamos de una noticia que me entregue información científica y yo no tengo, por ejemplo, el nombre de la universidad de donde salió esa investigación, o el nombre del científico, del investigador, etc. Si yo no sé, y si en las noticias que yo leo o veo no tengo una información veraz, yo debo ir y convertirme en un lector crítico para poder ir a buscar en otro lugar, en otro tipo de fuentes, acerca de aquella información que yo no considero que sea veraz. Es muy importante eso en los medios de comunicación y sobre todo en estos tiempos en donde las cadenas por WhatsApp, por Facebook, por Instagram son demasiado masivas, ¿ya? Nosotros tenemos que ser capaces de ser un lector crítico. Y la suficiencia de información entregada, ¿a qué se refería este concepto? Viene de la mano con la veracidad también. ¿A qué se refiere la suficiencia de información entregada? ¿En qué podemos ver o cómo podemos identificar suficiencia de información entregada? Vuelvo a repetir, viene de la mano con el texto de veracidad. ¿Cómo podemos identificar la suficiencia de información que nos entrega? ¿O para qué nos sirve el concepto de suficiencia de información? Pueden contestar a través del chat o pueden abrir su micrófono, no hay problema. Montserrat nos dice para
poder tener una opinión sobre el tema que se habla. Ya. Muy bien, Montserrat. Y Samuel también nos dice, es la información entregada y que permite al receptor considerar que está bien informado. Ya, muy bien. Bien, Samuel, muy bien, Montserrat. La suficiencia de información que nos entregan viene de la mano, decíamos, con la veracidad. Si a mí me entregan una información veraz con suficiente información, yo voy a saber que esta noticia es real, si me dan las fuentes, si me dan los textos, si me dan las universidades publicadas, si me dan desde dónde fueron los testigos, etcétera. Yo voy a tener una suficiencia de información entregada que también me permite tener una opinión. Si a mí no me entregan suficiente información, yo no puedo tener una opinión acerca de algo, porque no estoy 100% informada, ¿ya? Y no, obviamente nos permite considerarnos informados. A mayor suficiencia de información, mayor información tengo yo para emitir una opinión. Muy bien, Samuel y Montserrat. El resto tiene que repasar si no recuerdan. Y nos vamos de lleno a la clase de hoy. Como varias clases anteriores, estamos analizando y evaluando los textos de los medios de comunicación, como son las noticias, los reportajes, ¿cierto? Las propagandas, las crónicas, y hemos visto cartas al director también, hemos visto los propósitos explícitos e implícitos del texto, las estrategias de persuasión utilizadas en los textos, los usos de humor, las presencias de estereotipos, etc. Y en la última clase, como lo estábamos repasando, vimos la veracidad y la consistencia de la información. En la clase de hoy vamos a trabajar con el indicador de los efectos causados por los recursos no lingüísticos presentes en los textos, como son el diseño, las imágenes, las disposiciones gráficas, los efectos de audio, los recursos gráficos, etc. Así que eso vamos a trabajar en la clase de hoy. Lo primero que vamos a trabajar es con una imagen que activa el conocimiento previo. Ustedes van a tener que observar esta imagen y explicar a qué corresponde lo no lingüístico y a lo que corresponde lo lingüístico y lo que corresponde a lo no lingüístico, ¿ya? Ustedes tienen que observar y bajo los conocimientos que ustedes tienen de la palabra lingüístico, tienen que observar esta imagen que yo voy a poner a continuación y pueden a través del chat opinar o abrir su micrófono y decir qué creen ustedes que pertenece a lo lingüístico y qué creen ustedes que no pertenece a lo lingüístico. Tenemos, ¿cierto?, unos contenedores de basura y reciclaje, tienen los colores, ¿cierto?, y arriba tienen los nombres. ¿Qué creen ustedes que pertenece primero a lo lingüístico en esta imagen? Bajo el conocimiento previo que ustedes tienen. ¿Qué podría ser algo lingüístico dentro de esta imagen? ¿Y qué podría ser algo no lingüístico dentro de esta imagen? Bajo el concepto que ustedes tienen de la palabra lingüístico, el conocimiento previo que ustedes tienen acerca de esta palabra. ¿Qué podría ser en la imagen, cierto? O que corresponda a lo lingüístico y qué corresponde a lo no lingüístico. ¿Qué podría ser, chiquillos? Observen la imagen. ¿Qué podrían pertenecer a la parte del lingüístico y qué podría permanecer o corresponder, ¿cierto?, a lo no lingüístico? Montserrat dice, lo que está escrito es lingüístico. Muy bien. Son los recursos lingüísticos, ¿cierto? ¿Y qué es lo no lingüístico? Los tachos de basura, dice Camila Rosas. Muy bien, Camila, ¿cierto? Los tachos de basura. ¿Por qué? Porque aquí me está indicando, ¿cierto?, que el verde es papel, que el rojo era vidrios, que estas son las latas y este es el resto de basura, ¿cierto?
me indica que el color azul es para la basura. Pero aquí estos no tienen ningún letrero, solamente tienen el color. Y yo por el color sé a cuál corresponde. Entonces, esos serían los recursos no lingüísticos. Yo doy por sentado que este pertenece a la basura, doy por sentado que este pertenece a las latas, este a los vidrios y este a los plásticos, porque yo sé que arriba me están nombrando y escribiendo con letras, aparte a lo lingüístico, ¿cierto? A cuál pertenece cada uno. Y los tachos de basura tienen el color de cada letrero. Ya, porque aquí en los letreros no aparece nada, no aparece ningún nombre, nada más que lo que está acá arriba. Yo por inferencia sé, porque está explícito aquí, que este es de la basura, que este es de los tachos de las latas, que este es de los vasos, los vidrios y este es del papel. Porque están los colores predeterminados para este tipo de reciclaje. Por eso son recursos no lingüísticos, porque yo solamente con los colores yo sé a cuál pertenece cada uno. Y el recurso lingüístico es este, porque sé que pertenecen, porque acá arriba me están indicando con letras, ¿ya? Por eso son recursos lingüísticos. Muy bien a los compañeros y las compañeras que respondieron. Entonces, vamos de lleno con los contenidos. Primero tenemos que saber qué son los recursos lingüísticos para comprender los no lingüísticos, ¿cierto? Se entiende por recursos lingüísticos una serie de estrategias que se utilizan al momento de usar la lengua, ya sea de forma oral o también de forma escrita, como podíamos ver en el ejemplo que estaba escrito. Dentro de los recursos lingüísticos podemos encontrar las numeraciones, las expresiones coloquiales, las palabras o expresiones en otros idiomas, también, como veíamos recién que estaba en alemán. Y el uso de adjetivos que entregan mayor expresividad o intensividad al mensaje. ¿Ya? Los adjetivos, por ejemplo, tenemos la publicidad, la misma expresividad, los adjetivos que le van dando, le dan mayor intensidad al mensaje de, por ejemplo, querer comprar algo o vender algo. Y al contrario están los recursos no lingüísticos, que se encuentran en códigos no verbales, como visuales. Como veíamos recién también en el ejemplo que teníamos cada tacho de color correspondía a cierto tipo de reciclaje. Nosotros tenemos por inferencia, sabemos por inferencia los que reciclamos cuál es el color de cada tacho a qué corresponde. El uso de imágenes que acompañan los textos es un recurso no lingüístico, muy frecuente sobre todo en los reportajes. Y estos hacen énfasis y ayudan a graficar el mensaje que se quiere dar. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de una noticia y, por ejemplo, tenemos la noticia de una huelga, por ejemplo. No nos pondrían una imagen de gente trabajando, porque no corresponde, ¿cierto? Van a poner una imagen de gente protestando y haciendo una huelga. Los recursos que se utilizan no lingüísticos siempre tienen que ver de lleno con lo que nos están hablando, nos sirven para reforzar aquello que nos están hablando o para vender o en el caso de los reportajes para insertar más información a algo que estamos leyendo o viendo. Entonces hacen énfasis y ayudan a graficar el mensaje que se quiere dar. A eso se refieren los recursos no lingüísticos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros para poder analizar un recurso gráfico? ¿Ya? Y aquí nos recomiendan unas estrategias. Primero, que ustedes reconozcan la información, qué información comunica el recurso, la idea o el tema principal. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un afiche, tenemos que reconocer cuál es la información que nos comunica, o si tenemos un reportaje, cuál es la idea principal o el tema principal, y si tiene o no que ver el recurso que lo está acompañando. También tienen que interpretar las imágenes que acompañan la información. Tienen que identificar qué es lo que representan. Y también establecer el propósito del recurso y su relación con el texto central, ¿ya? Cómo se amplía la información, cómo la pueden ejemplificar o cómo la pueden profundizar. Estos son los 3 pasos que ustedes siempre tienen que seguir para poder analizar un recurso gráfico que están viendo. Vuelvo a repetir, puede ser en un reportaje, puede ser en una noticia, en un afiche, en una propaganda, en una publicidad, etc. Todo siempre de la mano con los medios de comunicación. En los medios de comunicación siempre es habitual encontrar los textos que van acompañados, ¿ya? Con los elementos gráficos que vamos a ver un poquito más adelante.
Los que cumplen siempre la función, como les decía anteriormente, de complementar y profundizar, reforzar o ejemplificar lo que nosotros nos están mostrando, lo que nos quieren comunicar o lo que nos quieren informar. Es importante que ustedes, tanto como lectores, ¿cierto?, puedan realizar una lectura atenta a estos elementos y ponerlos en relación con el texto principal. O sea, si lo que les decía yo anteriormente, si me están hablando de una huelga, no me van a poner a gente trabajando, van a poner a una gente protestando, haciendo una huelga. Y su presencia no es accesoria, eso es lo más importante, sino que siempre aporta algo, siempre aporta para la comprensión, siempre aporta para informar. Siempre todo en base al mensaje que nos quiere transmitir estos recursos gráficos que nos ponen, ¿ya? Y algunos de los recursos más gráficos más comunes que pueden ustedes ver en las noticias, reportajes, etcétera, son todos de carácter informativo, siempre. Como por ejemplo el reportaje, y vamos a ver ahora cuáles son estos recursos gráficos que están insertos. Nosotros los vemos a diario, si salimos, si vemos en la televisión, si revisamos publicidad o leemos noticias en las redes sociales, siempre están presentes, solamente que nosotros no los graficamos o tal vez los utilizamos, los vemos, pero no los vemos, pero no los observamos, ¿ya? Y ahora es importante que ustedes conozcan estos contenidos para realizar una lectura crítica de lo que están viendo, tanto de contenido como lectura o audiovisual también. Lo primero que tienen que saber son qué son los recursos gráficos. Son algunos textos de los medios de comunicación que acompañan la información escrita, ¿ya? Por ejemplo, las cápsulas de información, la fotografía, los gráficos, los esquemas, etc. La presencia de estos recursos decíamos recién que no es accesoria, ya que solamente buscan complementar la información para que nosotros como receptores podamos leer. Por ejemplo, aquí me está hablando del efecto dominó de la pandemia para los dentistas, inactividad de toda crisis económica. Y al lado, ¿cierto? Aquí nos está informando que los dentistas ahora no están atendiendo por el tema de la inactividad, por la crisis económica, ¿cierto? Porque la gente no quiere salir de sus casas, etcétera. Y aquí lo acompañan con una imagen. Siempre tiene un pie la imagen para contextualizar, ¿cierto? De qué nos habla la imagen. Pero nosotros no, aquí por ejemplo, si me hablaran de los dentistas con el mismo titular, pero aquí tuviéramos, por ejemplo, una foto de un veterinario con un perrito, no sería correlativo, ¿cierto? Si nos está hablando de los dentistas, pero tenemos una imagen que no corresponde. Siempre va a ser una imagen que es correlacionada con lo que se nos está informando, ¿ya? Tenemos los gráficos también que vienen, ¿cierto?, a aportar cuando nos hablan de cifras. Es mucho mejor verlo en un gráfico que leerlo, ¿ya? Para poder interpretar este gráfico. Y las cápsulas de información también vamos a ver, que aquí tenemos, por ejemplo, el letrero, ¿cierto? La publicidad de la película del Joker. Nos informa que va a estar disponible desde el 4 de octubre, perdón, y acá abajito vienen las cápsulas de información. ¿Qué viene en la cápsula de información de una publicidad de una película? ¿Quiénes son los actores principales, las actrices? ¿Quiénes son también el director, iluminación? ¿Cuál es el estudio que está publicando la película, etcétera? Eso todos son cápsulas de información, porque me muestran información aparte de ya la gráfica completa que estoy viendo, ¿cierto? Aunque no existiera esto, yo sabría que aquí me está hablando de la película del Joker, porque tengo la imagen, pero esta información toda viene a aportar para que nosotros comprendamos con mayor facilidad de qué se trata lo que nos está mostrando la imagen. El primer recurso gráfico es la imagen, ¿ya? Aquí tenemos una noticia y una niña que está tocando el piano. Se trata de fotografías o dibujos, porque también pueden ser dibujos, que complementan lo que se comunica en el contenido del texto central. Generalmente, como les decía recién, van con un pie que las contextualiza. Ya tampoco viene una imagen sola sin un pie, porque yo tampoco sabría de qué se trata la imagen o qué es lo que me está indicando la imagen, ¿ya? Y las pone en relación con el sentido que tiene la noticia. Por ejemplo, aquí el titular es que los niños aprenden música y que es una actividad que sigue sonando fuerte pese al confinamiento.
de qué se trata la imagen. Es una niña que está tocando el piano, ¿cierto? Que está leyendo su pauta. Y acá tenemos un celular que nos da a entender a nosotros que están enseñando a través de clases online, ¿ya? Por eso el titular dice, sigue sonando fuerte pese al confinamiento. Y acá abajito nos da el pie de la imagen, ¿cierto? Que nos dice que durante este periodo la Escuela de Arte de la Fundación Teatro del Lago realiza el sondeo a los estudiantes y sigue aún con clases online. Para eso son las imágenes. No sería lo mismo si tuviéramos, por ejemplo, aquí la imagen del dentista. No entenderíamos la imagen, no entenderíamos ni siquiera con la contextualización del pie de página. Siempre tiene que ser algo correlativo y siempre es algo que viene a enriquecer la información que nos están entregando. Porque también podríamos leer esta noticia sin ninguna imagen, pero la imagen viene a aportar para que nosotros comprendamos mejor este tipo de recursos y este tipo también de noticias o de medios masivos de comunicación. También les comentaba a través del póster del Joker que tenemos las cápsulas de información. ¿Qué son las cápsulas de información? Son recuadros que resaltan alguna información súper puntual, como la que les mencionaba anteriormente, que nos narraba el director, los actores, etc. También puede resumir o agregar información del texto, ¿ya? También, por ejemplo, en sus mismos textos del estudiante de lenguaje, viene un texto y al ladito viene una cápsula de información que nos dice, por ejemplo, quién era el autor del texto que leyeron, o del poema que leyeron, o del reportaje, el periodista, etc. Vienen al ladito con un texto para transmitir o resumir o agregar más información. Aquí en este caso tenemos una crónica cinematográfica que fue sacada desde la página memoriachile.cl. Es una crónica antigua, ¿ya? Y aquí tenemos dos de los recursos gráficos. Tenemos acá al lado la cápsula de información y también tenemos la imagen, ¿ya? Y nos habla acerca de una crónica cinematográfica del año 1918-1920, que la rescataron, ¿cierto? Memorias chilenas, y aquí nos indica quién es el autor, de qué tipo, cuál es la descripción, las reseñas, ¿cierto? Cómo se llama, cuál es el tema, el documento, dónde está, la página, etc. Entonces esto viene a ser una cápsula de información porque nos indica o le aporta más contenido a esta crónica cinematográfica, que también viene la crónica con una imagen, que también viene a aportar de qué se trata esta crónica. Miss, en el chat, Cata Santana nos pregunta, ¿la imagen igual da un tipo de publicidad para que sea más llamativo? Sí, también puede ser más llamativo. Muy bien, Catalina. Sí, hace más llamativo y más comprensible este tipo de textos. Cualquier tipo de texto. Muy bien, Catalina. Y tenemos los gráficos, que son los recursos que ordenan datos matemáticos para ser interpretados con mayor facilidad, ¿ya? Por ejemplo, aquí teníamos una noticia del año 2018. Chile, 87,4% de los hogares tienen conexión a Internet, pero el 44% no tiene una conexión fija. Y este texto venía acompañado con un gráfico. Este gráfico nos indica que en el año 2015 teníamos un 31,5% de familias sin acceso, que en el año 2016 teníamos un 21,6% de familias sin acceso, y que en el año 2017 ya había bajado a la brecha 14,3% sin acceso. ¿Cómo yo sé que estos son los sin acceso? Porque también viene acompañado de una pequeña cápsula de información que nos sirve, ¿cierto?, para interpretar. Y yo sé que el azul más oscuro es solo fija, el celeste es fija móvil, el más clarito es solo móvil, y este es sin acceso. ¿Qué es lo que viene a hacer? Viene a aportar a la información que se me entrega acá arribita, ¿cierto? Que el 44% no tenía con una conexión fija. Para eso sirven los gráficos, son para ordenar los datos matemáticos y para ser interpretados con mayor facilidad. ¿Ya? Continuamos. Y, también tenemos la infografía. Nosotros vemos siempre muchas infografías, en sus mismos libros tienen infografía, las publicidades tienen mucha infografía, y sobre todo en este tiempo que estamos en pandemia, este tipo de infografías ha sido el boom, ¿ya? ¿Para qué son? ¿Qué son o para qué sirven las infografías? Son recursos que aportan información
combinando textos e imágenes para organizar de manera sintética lo que es difícil de expresar en palabras por la cantidad de datos involucrados. Por ejemplo, si aquí en la infografía de Limpia tus manos, ¿cierto?, nos indicaran paso a paso, tal vez no sería tan sencillo de entender. Pero si nos dicen antes de tocarte la cara y aparece una imagen, después de toser o estornudar y también viene acompañado de una imagen, después de ir al baño viene acompañado de una imagen. Y obviamente aquí tenemos la imagen principal, que es el cuidado de las manos y el lavado de manos. Tenemos mucha información y cómo la sintetizamos o cómo la resumimos en una infografía. Es la manera más fácil de poder resumir información a partir de texto y también a partir de imágenes. Es muy recomendada para la publicidad también porque sintetiza, ¿ya? Y tenemos el último recurso gráfico, que es los efectos de audio, ¿ya? La música, la voz, los efectos de sonido y el silencio son los 4 elementos de la producción de sonido en publicidad, por ejemplo. De su correcta utilización depende en gran medida, y esto es súper importante, la eficacia y la notoriedad comunicativa que todo mensaje sonoro y audiovisual debería conseguir a través del sonido. Incluso los mismos silencios que aparecen dentro de las publicidades marcan hitos. O si yo escucho una canción, lo mismo pasa con los aromas, cuando nosotros, por ejemplo, recordamos un perfume o vamos por la calle y sentimos el aroma de un perfume, nos viene a la mente, ¿cierto?, aquella persona que usaba el perfume o aquel recuerdo donde yo sentía ese aroma, etc. Lo mismo pasa con los efectos de los audios. Nosotros, si escuchamos una canción en alguna parte y la vemos, por ejemplo, en un comercial, nos va a traer un recuerdo, nos va a traer algo en nuestra memoria, ¿ya? De tal vez del comercial o qué era lo que yo estaba haciendo cuando yo estaba viendo aquel comercial. Son momentos y son cosas que marcan. Y para eso, obviamente, la publicidad se encarga de que sea eficaz y que sea notoria. Hay muchas propagandas que han sido hitos solo por sus canciones. Hace mucho tiempo, por ejemplo, Claro lanzó una propaganda en verano que tenía un grupo que se llamaba Los Nadiens, algo así. Y tenían una canción muy pegajosa y se transformó en hito. Se bailaba en todos los discos, se ponía en las playas, y fue solamente por el hecho de la canción. Yo creo que nadie se acordaba de la promoción que traía o cuántos minutos te daban en la promoción que era de Claro, sino que solamente la gente lo relacionaba por la canción, porque era una canción muy pegajosa, y dieron en el clavo, obviamente, los publicistas. A eso se refieren los efectos de audio. Incluso, como les decía yo, los mismos silencios o las mismas canciones son las que evocan los recuerdos y permiten que la publicidad sea efectiva. Vamos a revisar un video de una propaganda de hace varios años para que podamos después realizar una parte de aplicación. Tenemos, ¿cierto?, un comercial de hace varios años que
Bueno, la canción no es la original, la adaptaron, ¿cierto? Para la canción de la propaganda de yogur o postres Chandel, ¿ya? Es una canción de un artista, Humberto Tozzi, muy antiguo, pero todos se acuerdan de este comercial. ¿Y saben cómo lo supe que todos se acuerdan de este comercial? Simplemente leyendo los comentarios en YouTube. Hay algunos con un poco de groserías, pero estamos con altura de mira, ¿cierto? Y, por ejemplo, este dice 2019 y aún me acuerdo de este comercial. Pucha que era bueno. Guau, recuerdo cuando vi este comercial por primera vez cuando estaba chico. O sea, uno solamente al escuchar la canción, tú ya te acuerdas qué era lo que estabas haciendo, o por ejemplo, esta persona que comentó, ¿cierto? Se acuerda cuando era chico. Yo también apenas lo escuché, me acordé cuando era chica y vivía con mis papás. Y esos sí son comerciales, ¿cierto? Yo de chico pensaba que al acabarme el chantel me iban a salir las hormigas. Quiero llorar, por ejemplo, me trae nostalgia este comercial. Por ejemplo, miren, aquí hacen una combinación. La Casa de Papel me recordó a esto y tuve que volver, porque también en La Casa de Papel tocaron la canción, la original. Y yo creo que todos los que hemos visto este comercial nos acordamos de aquello. Y lo mismo acá, ¿vieron? ¿Alguien acá que haya recordado el comercial por La Casa de Papel? Aunque me da mucha nostalgia, cuando de chico me daba miedo, dice algunos. Esa canción le pusieron a mi mamá cuando murió. Nos trae recuerdos, sean buenos o sean malos, ¿cierto? Nos trae recuerdos y todos se acuerdan de este comercial. Hay muchos comerciales que ustedes también ven ahora que nos traen recuerdos, nos evocan recuerdos. A partir de solamente la canción. Si yo solamente escuchara la canción y no viera que se trata acerca del yogur Chandel, yo me acordaría inmediatamente de la escena de las hormiguitas, ¿cierto? Ahí muy románticamente con esta canción. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir del video que vimos, vamos a reconocer qué información comunica el recurso, ¿ya? ¿El recurso cuál era? Interpretar las imágenes que acompañan la información identificando qué es lo que representan y establecer el propósito del recurso y su relación con el texto central. El recurso que nosotros pudimos escuchar aquí era la canción. Entonces, ustedes tienen que reconocer qué información comunica el recurso. ¿A qué tipo de información me quiere identificar o quiere informar? ¿Para qué sirve este comercial o para qué sirve más bien el recurso gráfico, que fue el audio, la canción? ¿Para qué creen ustedes que me sirve? ¿O para qué reconocer, cierto, la información que comunica? Pueden usar el chat o pueden abrir su micrófono si quieren. ¿Para qué creen ustedes que me sirvió el recurso gráfico que pudimos escuchar? También, por mientras vayan pensando las Para siguientes, ¿sí? concentrarse más en el que llame más la atención, además de una sola imagen, es un video. Ya, para llamar la atención. Muy bien, Camila. Muy bien. ¿Alguien más, Miss, en el chat? Nada por el chat, Miss. Muy bien, Camila, muchas gracias. ¿Para qué sí? ¿Para qué me sirvió? Porque estamos, recordemos, analizando el recurso. Ahí nos dijeron más respuestas, Miss. Para mantener a la gente concentrada, viendo y escuchando, para que al escuchar la canción recuerden el producto. Muy bien. Muy bien, súper bien. De hecho, eso es la característica o lo que quieren realmente los publicistas lograr, ¿cierto? Para que la gente al escuchar la canción se acuerde de estas hormiguitas y que estaban bailando dentro de un chandel. E incluso lo pudimos leer en los mismos comentarios del video que toda la gente se acordaba de este video una vez que escuchó la canción, por ejemplo, en La Casa de Papel. Muchísimos años después que se emitió este comercial, todavía la gente lo sigue recordando. Súper bien, chiquillos. ¿Alguna otra más, Miss?
No, Miss. Ya. Ahora, vamos a interpretar, ¿cierto? En este caso, las imágenes que acompañaban este video tan romántico. ¿Qué es lo que representan las imágenes? Lo que nosotros pudimos ver, aparte del recurso gráfico. ¿Qué representaban las hormiguitas, por ejemplo? Solamente con las imágenes, sacando el recurso gráfico. Las hormigas como que representaban que la persona le había gustado tanto el chandel que lo había dejado como así sin nada, que llegaron, algo así, ¿o no? Sí, porque el chandel está vacío, ¿cierto? Muy bien. Y obviamente, ¿cierto? Las que se aprovechan de esto son las hormigas, porque nosotros sabemos que las hormigas se relacionan con el azúcar, ¿cierto? Y están tan endulzadas o tan engolosinadas con este rico postre, que finalmente bailan románticamente al son de esta canción. Muy bien. Y finalmente, establecer el propósito del recurso y su relación con el texto central. Ya lo dijeron arriba también. ¿Cuál es el propósito del recurso y su relación con el texto central? El texto central, también lo mencionaron, es la venta de el chandel. Entonces, ¿cuál es la relación? Primero, ¿para qué pusieron esta música? ¿Y cuál es el propósito del recurso, cierto? De la música, de la parte auditiva. ¿Y cuál es la relación con el texto central? ¿Para qué la pusieron? ¿Para qué creen ustedes que pusieron esta canción? ¿Cuál es el propósito del recurso? ¿Para qué creen ustedes primero que pusieron esta canción? O esta adaptación de la canción, porque no es la original. ¿Por qué creen ustedes? Para que el video sea más llamativo, nos dice Monserrat. Bien, Para Alonso dice asociar la canción al comercial. bien. Para llamar la atención, dice Vanessa. Bien. ¿Y llamar la atención de quién? De los que vayan a comprar el producto. Bien, ¿cierto? De los que consumen el producto. Y de los que no también. Súper bien. ¿Alguna otra respuesta, Misa, Nelson? No, Miss. Solo Ya. eso. Y para terminar, chicos, vamos a dejar una pregunta abierta que la van a responder ustedes en su cuadernito y me la van a enviar junto con el próximo trabajo académico, ¿ya? No es necesario, no la van a responder ahora. Va a quedar abierta y ustedes la van a reflexionar en sus casas y van a escribir en sus cuadernos. La próxima semana ya nos tocaría trabajo académico, así que ahí me la envían. No se olviden que los trabajos académicos también son parte de la clase, ¿ya? Así que tienen que enviarlos. Entonces, para terminar, reflexionen un poco, piensen un poco en sus casas. ¿Por qué es preciso comprender y evaluar los recursos gráficos que acompañan a los textos que ustedes leen o que ven? ¿Por qué es preciso que nosotros los comprendamos, los evaluemos, los revisemos? Ustedes piensen un poco en su casa, reflexionen a partir de esta pregunta, va a ser una pregunta abierta que vamos a dejar. Las voy a enviar obviamente el PowerPoint en unos par de minutos más al Drive y junto también con el link de la clase de hoy. Pero lo que más me interesa es que ustedes puedan pensar y reflexionar a través de esta pregunta. ¿Por qué es preciso que comprendamos y que evaluemos los recursos gráficos que acompañan a los textos que lees o ves?
según todo lo que vimos hoy día y según también lo que vimos en el ejemplo. Ustedes también pueden responder a través de un ejemplo, si ustedes recuerdan alguna canción, alguna imagen, algún recurso gráfico que les haya marcado a través de una publicidad o a través de una noticia, también lo pueden aportar respondiendo con esta pregunta. ¿Ya, chiquillos?